si no se escucha o se entrecorta. Hay días en que internet está para atrás. Bueno, antes de empezar les recuerdo, ayer terminamos con el cuestionario de la unidad 1 y bueno, a partir de hoy arranca el recuperatorio para aquellos que salieron mal. Tienen hasta el 15 para hacer el recuperatorio de la unidad 1. Pero también a la par arranca la unidad 2. Entonces, aquellos que salieron mal van a tener que hacer el recuperatorio de la 1 y el cuestionario de la 2. Ese cuestionario está hasta el jueves que viene. ¿Se puede hacer alguna consulta sobre el cuestionario 1? ¿Sí? ¿Una superficie gaussiana encerrada siempre un volumen o puede no encerrar un volumen? Y lo que pasa es que vos siempre vas a encerrar un volumen. Vos acordate de la ley de Gauss en cuando trabajábamos con el teorema de la divergencia, que vos reemplazabas esa integral de superficie por una integral volumétrica, es decir, esa superficie gaussiana que vos estás considerando te encierra un volumen. Con ese volumen vos haces la integral y de esa manera vos hallabas la divergencia del flujo en este caso, porque lo que estábamos queriendo saber era el flujo y de esa manera vos podías saber si era positivo o negativo. Acordate que la divergencia era desde un vector obtenemos un valor escalar, a diferencia del gradiente que habíamos visto cuando vimos la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace. Ese es al revés, ese partís desde un escalar y te vas a obtener un vector. ¿Por qué? Porque el gradiente te indica la variación de lo que vos estás midiendo. En ese caso específico de la ecuación de Poisson, era la variación del potencial. ¿Ah? Claro, gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, chicos. Si no, continuamos con la unidad 3. No es una consulta, pero es para si pueden habilitar toda la sección de la unidad 3 en el aula, ya que la estamos dando. ¿Ya está habilitada la unidad 3? ¿Sí no vi mal? ¿En serio? Espera. Hace un ratito miré y no estaba por eso. Capaz que la habilitaron ahora. Recién creo que la habilitaron. Ah, ok. Yo la veo, por eso. No, está bien, no hay problema. Por eso yo la vi, pero bueno, puede ser sí que justo la hayan habilitado hace un ratito, porque esto la habilitó Cleo. Pero ya está habilitado. Fíjense, y bueno, cualquier cosita me avisan, pero no, si yo la estoy viendo habilitada, tendrían que verla ustedes. Ahí están también los links a los videos, tanto de la teoría como de la práctica, pero en el grupo yo lo puse también, si mal no recuerdo. Sí, los Power compartió. Sí, pero en la descripción del grupo de Física 2, el nuestro, fíjense que ahí está también un link que les lleva a esos mismos vínculos, con la diferencia que ahí tienen todo. En el otro, ustedes van viendo unidad por unidad, pero también ahí está en el grupo nuestro está.
ahí si se olvidan o no nos acordamos de habilitar en el campus, tienen ahí también la opción para poder verlos. Y si no, cualquier cosita nos avisan, chicos. O sea, como les dije, no tengan vergüenza en preguntar, en avisarnos. Por ahí se nos pasa a nosotros también. Y también, como les había comentado, la idea es el grupo de WhatsApp es entre todos. O sea, si por ahí algún compañero pregunta algo y otros saben, contesten. Contesten, no tengan miedo ni vergüenza, que para eso estamos todos, para tirar para tirar todo el carro, así que, porque por ahí yo no lo veo o no puedo contestar, entonces bueno, si alguno sabe, por favor les pido que conteste, así se ayudan entre ustedes también. ¿Está? Si tienen alguna otra duda o pregunta, chicos. Si no, arrancamos entonces. Bien, bueno. El miércoles habíamos arrancado ya con la unidad 3, que era la parte de capacitores o condensadores, también lo van a ver por ahí. Cualquiera de las dos maneras está bien. Recuerden que el capacitor era 2 placas que estaban cargadas, o sea, la carga en ambas placas era la misma, pero de signo contrario. Tenía la propiedad, el capacitor, de poder almacenar energía. Esa energía se almacena en el campo eléctrico del capacitor, ese campo eléctrico que aparecía en el medio de esas 2 placas. Y este capacitor tenía la posibilidad de que en un momento dado nos entregaba esa energía. De tal manera que se ocupaba por ahí los usos más comunes, como le había comentado, para que arranque el ventilador, para que arranque el compresor. Otro uso son esos equipos, no me estoy acordando el nombre, que es cuando a uno le agarra el ataque cardíaco, esas 2 paletitas que ponen en el pecho, el desfibrilador, ¿no está acordando? Eso también es una descarga por medio de un capacitor. Se cargan y cuando aprietan y ponen sobre el pecho del que están queriendo revivir, ese capacitor larga toda su energía, entonces se produce esa descarga que hace que intenta de que el corazón vuelva a empezar a latir nuevamente. Bueno, y hay diferentes maneras de conectarlos, ¿no? Son estas 2, serie y paralelo. Después puede existir un mix de esas 2, es decir, una parte en serie y la otra en paralelo. Pero básicamente la conexión son estas 2. Esta que está acá arriba es la serie, esta que está acá abajo es la de paralelo. Como le había dicho, la mejor manera que ustedes vean de si es una conexión en serie o paralelo, en la serie, vamos a poner acá. Si consideramos este el final del capacitor y este el comienzo del otro, el final de uno se conecta con el comienzo del otro. Otra característica es que sobre este capacitor va a haber una caída de tensión B1 y sobre este otro capacitor una caída de tensión B2. La caída de tensión o la tensión total aplicada sobre estos 2 capacitores de AB va a ser la suma de las 2, es decir, B1 más B sub 2. Uy, qué desastre, más estoy escribiendo con el mouse.
es lo que me sale. Después la del paralelo, podemos decir que el comienzo de un capacitor conectamos con el comienzo del otro capacitor. Y el final de un capacitor con el final del otro capacitor. Si acá hay una tensión aplicada B1 sobre este otro capacitor, hay una tensión B2, la tensión total aplicada va a ser la misma. O sea, B a B va a ser igual a B1 y que va a ser igual a B2. Porque la tensión que tenemos en A y B es la misma que tenemos en el capacitor este y es la misma que tenemos en este capacitor. Esas son las características principales, si bien todavía no vimos lo que es corriente, pero acuérdense que cuando ahí aplicaba una tensión, esos electrones a diferencia potencial y circula una corriente. Para el caso de la conexión en serie, la corriente que entra es la misma que sale. O sea, es decir, que la corriente que ingresa es la misma que va a pasar por el capacitor 1 y por el capacitor 2. Por ambos capacitores circula la misma corriente. A diferencia del paralelo, que si acá ingresa la corriente, acá tiene esto, es lo que se conoce como nodo, ya lo vamos a ver cuando veamos Kirchhoff. Entonces acá la corriente tiene dos opciones, una parte va a ir por acá y otra parte va a ir por acá. Es decir, que esta corriente, y supongamos que sea, se va a dividir en una corriente I1 y se va a dividir en una corriente I2, que luego van a venir acá, se van a volver a juntar y sale la corriente. Pero acá ya no es la misma corriente la que circula por los capacitores. Por el capacitor 1 va a circular una corriente I1, por el capacitor 2 va a circular una corriente I2. A diferencia de la serie, que por el capacitor 1 circula la corriente I, que va a ser la misma que va a circular por el capacitor 2. Esas son las características o reglas generales para la conexión en serie y paralelo, tanto de los capacitores, después vamos a ver conexión serie paralelo de resistencias, de inductancias, son todas las mismas. Serie, la sumatoria de las caídas de potencial de cada elemento es igual a la suma, o sea, de hecho la tensión aplicada sobre la serie es igual a la suma de las caídas de tensión de cada elemento, en este caso capacitor. ¿Sí? En cambio, en el paralelo, la tensión aplicada o la diferencia potencial en sus extremos A y B es la misma a la diferencia potencial sobre el capacitor 1 y la del capacitor 2. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para que nosotros podamos resolver esto y obtener una capacidad equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a obtener de estos dos capacitores un capacitor C, le ponemos, acá estaría A, acá estaría B, un único capacitor, que va a tener el mismo efecto que estos dos. Es decir, que el efecto que causan estos dos capacitores lo reemplazamos por uno solo. De la misma manera, también vamos a tener... Profe, en paralelo dijo que es
en vez de ser suma es resta. No. Acá las tensiones son iguales. Acá no se resta. En ningún lugar se resta. Acá las tensiones son iguales y acá las tensiones se suman. La corriente acá se divide y acá circula la misma corriente. Entonces, obtener una capacidad equivalente, un capacitor equivalente, es obtener un único capacitor que va a tener el mismo efecto que provocarían estos dos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Bueno, acá están las representaciones de lo que sería el capacitor 1, el capacitor 2. Ambos están, como les dije, conectados a una batería. Ustedes, ¿cómo lo van a ver cuando hagan los problemas? Lo van a ver así, de esta manera. O sea, esta es el diagrama del circuito de los capacitores. Acuérdense que son dos rectas iguales, paralelas. El capacitor y la batería es un lado una recta más larga que corresponde al borne positivo y una recta más corta que corresponde al borne negativo. Para este caso, esta caída de tensión producida por la batería o la tensión aplicada a la batería va a ser igual a la suma de la caída de tensión en el capacitor 1 más la caída de tensión en el capacitor 2. Para el caso de las cargas en serie, de los capacitores en serie, la carga siempre es la misma. Es decir, que la carga Q1 va a ser igual a la carga Q2, que va a ser igual a la carga total del equivalente. Y este que está acá a la derecha es como nosotros veríamos el circuito equivalente del capacitor. Estos dos, C1 y C2, se reemplaza por un C equivalente. ¿Está? Entonces, considerando esto, que la caída de tensión o la tensión aplicada, delta B, va a ser igual a la tensión aplicada sobre el capacitor 1 más el capacitor 2, y teniendo en cuenta que las cargas son iguales, lo único que hacemos es, acuérdense, cuando vimos capacidad, era la carga sobre el voltaje. ¿Está? De acá sacamos B, como este está dividiendo, pasa arriba, este viene para abajo, o sea, pasaje de término. Ese sería para nuestro capacitor equivalente. Entonces, Q, habíamos dicho que era igual a Q1 y a Q2. Entonces, la capacidad 1, en el capacitor número 1, que va a ser la carga 1 sobre la tensión 1, es decir, la tensión que está aplicada sobre ese capacitor. Como la carga es la misma, podemos poner Q sobre B1, en el cual despejamos B1. Lo mismo para el capacitor 2. Capacitor 2 va a ser la carga 2 sobre la tensión aplicada sobre ese capacitor. Como la carga es la misma, ponemos Q sobre B2 y despejamos la tensión sobre el capacitor 2. Recordamos que la tensión aplicada es la suma de las tensiones de cada capacitor, entonces reemplazamos. B, es lo que está acá, es la carga sobre la capacidad equivalente. B1 es la carga sobre el capacitor 1 y B2 es la carga sobre la capacidad del 2. Como la carga es la misma, esto se anula y me queda que 1 sobre la capacidad equivalente es igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2. Si ustedes quieren obtener el valor de la capacidad equivalente, le va a quedar de esta manera. C1 por C2 sobre C1 más C2.
esto que está acá, el hecho de que la capacidad equivalente esté abajo, significa que el valor de esta capacidad va a ser más chica que el valor menor de estos dos. Es decir, si C1 es 10 microfaradios y C2 es 6 microfaradios, la capacidad equivalente tiene que ser menor que 6. O sea que esto tiene que dar de 6 microfaradios para abajo. Esa es una característica de la conexión en serie para capacitores. ¿Estamos? La capacidad equivalente que ustedes van a obtener es menor que la menor de las capacidades. En este caso tiene que ser menor que 6 microfaradios. Y después, si tienen una cantidad n de capacitores, bueno, es la suma de los n capacitores para sacar la capacidad equivalente. Entonces, la capacidad que ustedes van a obtener va a ser menor que la menor de los capacitores que ustedes tienen. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si conectamos en paralelo? Esto es la representación de cómo estarían los capacitores. Este sería el diagrama, o sea, ustedes van a ver esto cuando resuelvan los problemas. Y la resolución de estos dos queda de esta manera. Esta es la capacidad equivalente de estas dos, es decir, reemplazamos estas dos por un único capacitor que cumple la misma función que estas dos. Acá habíamos dicho que la tensión aplicada sobre el capacitor 1, que sería B1, la tensión aplicada sobre el capacitor 2, que sería B2, va a ser igual a la tensión aplicada por la batería, que era B. Es decir, que esta batería me está tirando, no sé, 12 volts. Entonces ustedes acá en los extremos del capacitor van a tener 12 volts. En este extremo de este capacitor van a tener 12 volts también. Lo que cambia es la carga. Ya acá la carga no es la misma como en la serie, sino que se suman. La carga total que va a tener este capacitor equivalente va a ser la carga 1 del capacitor 1 más la carga 2 del capacitor 2. Y se hace lo mismo que hicimos anteriormente. Partiendo de la característica del paralelo, ¿tá? Las tensiones son iguales. Sabemos que la capacidad es la carga sobre la tensión. En este caso, la carga, como está en paralelo, es la suma de ambas cargas de los capacitores, es decir, Q1 más Q2. Como la tensión es la misma, podemos poner Q1 dividido la tensión más Q2 dividida la tensión. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, C1, ¿qué va a ser? La carga 1 sobre la tensión 1. Este es C1. Este es C2. Y acá está nuestra fuente aplicada. Acá esta
B1. Uy, acá está B2. Y acá está B. Entonces, la capacidad de 1 es la carga 1 de este capacitor sobre la tensión B1. Pero la tensión B1 es igual a la tensión B. Entonces reemplazamos Q1 sobre B. De la misma manera, la capacidad 2 es la carga de este capacitor, es decir, Q2, sobre la tensión B2. Otra vez, como B2 es igual a B, entonces, esto que está acá, Q1 sobre B más Q2 sobre B, es lo mismo que hagamos la suma de las capacidades. ¿Por qué? Porque esto es esto que está acá, C1. Y este otro es esto que está acá, que es C2. Entonces, la capacidad equivalente cuando está conectado en paralelo es la suma directa de las capacidades de cada uno. Es decir, si vamos al mismo ejemplo de que este capacidad 1 tenía 10 microfaradios, el capacitor 2 tenía 6, la capacidad equivalente va a ser de 16 microfaradios. O sea, es la suma directa, a diferencia de la serie que era la inversa. Si ustedes se acuerdan, el miércoles, no me acuerdo si era Ricardo o quién dijo que necesitaba 50 microfaradios y que tenía 2 capacitores en 25 y los conectó en paralelo y funcionó. ¿Por qué? Porque pasó esto. Él tenía 2 de 25. Al conectarle en paralelo, se suma directamente. Entonces, de esa manera, obtuvo los 50 microfaradios que él estaba conectando. Si lo llegaba a conectar en serie, el valor final que iba a obtener él iba a ser menor que 25. O sea, no le iba a andar. No sé qué era lo que estaba queriendo, pero ese es un ejemplo práctico para que vean qué pasa si uno conecta en serie o si lo conecta en paralelo. ¿Estamos? De la misma manera, la suma, si queremos hallar la capacidad equivalente de diferentes condensadores conectados, sumamos directamente la capacidad de cada uno y ya está. Entonces, este es un ejemplo. Acuérdense, capacitor en serie, el capacitor, la capacidad equivalente que ustedes van a obtener, siempre va a ser menor que la menor de las capacidades. Y en el caso de conectar en paralelo, ustedes están sumando directamente, por lo tanto va a ser un valor mucho más grande. Eso después lo van a... bueno, en realidad no van a hacer este laboratorio, pero hacíamos un laboratorio en el cual nosotros medíamos el tiempo de carga del capacitor y cómo cuando uno conectaba en serie los capacitores, el tiempo de carga era de 1 minuto, 1 minuto y medio. En cambio, cuando uno conectaba en paralelo, ese tiempo se iba a 4 o 5 minutos. ¿Por qué? Porque al conectar en serie, la capacidad es más chica, entonces tiene menos lugar que nosotros podamos cargarlo, por lo tanto se carga rápidamente. En paralelo, la capacidad es muchísimo más grande, entonces ingresa más carga, por lo tanto el tiempo que tarda en cargarse completamente ese capacitor es mucho mayor.
ustedes van a obtener algo así, más o menos, capaz que en realidad van a ser un poco más complicados después. Pero esto es un ejemplo de un circuito en el cual acá tenemos 3 capacitores, acá abajo tenemos 3 capacitores más. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener la capacidad equivalente de este circuito? ¿Cómo hacemos para desde este punto llegar a este otro punto? A este. Entonces, lo primero que tenemos que resolver es, miramos en nuestro circuito, vamos a atacar a estas conexiones en paralelo. Entonces, acuérdense que si están paralelo, es la suma directa. Es decir, que la capacidad equivalente de estos dos, no sé si a este le llamamos C1, por ejemplo, y este C2, este capacitor va a ser el C1, 2. Bueno, eso es, en teoría es un capacitor 1, 2. Este capacitor es el equivalente de estos dos. Entonces, este que está con 4 microfaradios no lo tocamos. Resolvemos este paralelo, como es la suma directa, 3 más 1, 4. Por eso, este capacitor equivalente me queda con 4 microfaradios. Acá abajo lo mismo. Si este es C3, C4, este capacitor equivalente va a ser C3, 4. También, como están paralelos, capacidad 3, 6, capacidad 4, 2, se suman directo, 8. Por eso obtenemos este capacitor C3, 4 de 8 microfaradios. Entonces resolvimos esta primera parte. Ahora vemos, este capacitor de 4 con este de 4 están en serie. Si ustedes ven, la corriente que atraviesa es la misma, el final de este estaría conectado con el comienzo de este, la misma manera esto que está abajo. Entonces resolvemos ambas series. Este le llamamos C5. Entonces, resolvemos la serie de este de acá arriba. De tal manera que este capacitor va a ser C1, 2, 5. ¿Por qué? Porque este es el equivalente de estos dos. El capacitor 1, 2 y el capacitor 5. Como están en serie, es la inversa. Es 1 sobre el capacitor equivalente, es decir, 1 sobre C1, 2, 5, va a ser 1 sobre C1, 2, 5 es igual a 1 sobre C5 más 1 sobre C1, 2. El valor de esto es de 2 microfaradios. Acá ven cómo nosotros al conectar en paralelo obtenemos una capacidad mayor y cuando conectamos en serie obtenemos un valor menor. Ven que es más chico que cualquiera de estos dos. Y de la misma manera acá abajo. Entonces este sería 6. C6. Entonces este va a ser C3, 4, 6. También va a ser 1 sobre C3, 4, 6, va a ser igual a 1 sobre 3, 4 más 1 sobre C6. Es decir, la serie. Ese valor me da 4 microfaradios,
fíjense que también es más chico que cualquiera de estos dos. Eso ustedes tienen que mirar, prestar atención, porque si le da un valor más grande, estando conectado en serie, para los capacitores, en algo le raro. Y de acá, último paso, miramos, y estos están conectados en paralelo. El principio de este conectado con este principio, el principio del otro capacitor con este. O, si ustedes quieren, si viene una corriente acá, que va a ser, hay una parte por acá y otra parte por acá. Por lo tanto, es paralelo. Entonces, el capacitor equivalente que vamos a obtener va a ser la suma directa de 4 más 2. Entonces, nuestro capacitor equivalente es de 6 microfaradios. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos este circuito o este diagrama con toda esta cantidad de capacitores y no queremos hacer todo esto, entonces obtenemos la capacidad equivalente y en vez de colocar todo esto, colocamos uno de 6 microfaradios, va a cumplir la misma función que toda esta conexión. Toda esta conexión la redujimos a esta que está acá abajo, a esta de 6. A esta de 6. Entonces, una manera también de, por ahí, si tienen así, de esta manera, muchos capacitores, o muchas resistencias, o muchas inductancias, que son lo que vamos a ver después, para no tener que hacer ese circuito, se saca el equivalente y se reemplaza por una de 6 en este caso. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Lo que es la capacidad equivalente y lo que es la conexión en serie y en paralelo. Sí, profe, se entendió. Se entendió bastante bien, profe, la verdad. ¿Todo ¿Se bien, entendió? Veremos en la práctica. Y bueno, es así, quédense tranquilo que es así. Con la práctica es donde realmente uno aprende. Porque la teoría sí uno parece que entiende, pero después cuando se están frente a un ejercicio ahí es donde se complica y donde realmente ven todo esto y ahí lo entienden más. Lo que yo quiero que ustedes por lo menos entiendan el procedimiento, entiendan qué significa cada cosa y después con la práctica, bueno, van a reforzar esos conocimientos. Es como todo. Nosotros cuando estudiamos también así, los dibujitos, los cablecitos, todo pipí, cucú, todo hermoso. Y cuando nos fuimos a trabajar en la empresa, uno se encuentra con una maraña de cable y bueno, que ahí es donde realmente uno empieza a comprender muchas cosas. Pero esto te sirve para poder entender qué es lo que tenés que hacer. Entonces, por eso lo que quiero es que por lo menos entiendan. Por supuesto, ahora por ahí van a entender y capaz que no se dan cuenta y después sí van a tener algunas dudas, pero con la práctica van a poder ajustar los conocimientos a que queden bien. Pero pregunten, chicos, ustedes pregunten, hermano. Por ahí yo capaz creo que es algo que están entendiendo y si no están entendiendo, paren nomás, no. Díganme, no entiendo y volvemos para atrás, vemos la manera a ver de que entiendan. Y bueno, y si por ahí alguna pregunta más y no sé, la buscaremos y para la próxima clase traemos la respuesta. Pero sí, es así todo.
uno va entendiendo, pero después en la práctica es donde realmente pone en juego todo esto. Pero eso es lo importante, que vayan entendiendo, que por lo menos que no se me pierdan. Porque como vieron, arrancamos con una carguita y bueno, después apareció la fuerza, apareció el campo eléctrico, apareció el flujo, apareció el potencial, la energía potencial, ahora aparece la capacidad y bueno, y cada vez se va complicando más. Por eso también yo le decía, no se queden. Sé que todas las materias también le dicen lo mismo, pero traten por lo menos de llevarla, de ir leyendo, no esperen a una semana o 2 semanas antes del parcial de ponerse a leer porque se le va a complicar. Pues un ratito, aunque sea cada día, lo van leyendo y van asimilando todo esto de tal manera que el día del parcial no les sea tan complicado ni tan pesado. Porque como vieron, va adquiriendo cada vez más cosas, cada vez más conceptos y se va complicando. ¿Ya? Así que bueno, ahora pasamos a lo que es la energía eléctrica. Como yo les dije, la capacidad que tiene o la propiedad que tiene el capacitor es de almacenar energía eléctrica. Esa energía eléctrica la almacena en su campo eléctrico. Cuando uno carga un capacitor, ¿qué pasa? Acuérdense que cargar un capacitor significa ir colocando cargas en esas placas que desde un comienzo no estaban cargadas, o sea, estaban nulas. Entonces, cuando uno carga un capacitor, significa que va a ir incorporando en la placa positiva todo carguitas positivas y en la carga negativa todas cargas negativas. Bueno, la energía que almacena ese capacitor es igual al trabajo que uno hace para cargarlo. ¿Cuál trabajo? El de llevar esa carga desde la batería hacia las placas. Y como todo, al comienzo está descargado, entonces uno lleva una carguita y no cuesta nada. Lleva otra 2, ya cuesta un poquito, lleva una tercera y ahí se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque ya en las placas del capacitor ya están las cargas positivas, por ejemplo, entonces si uno quiere seguir añadiendo cargas, acuérdense que si son del mismo signo se repelen. Entonces, uno necesita un mayor trabajo para cargarlo. Es como levantar una pared. Cuando están abajo, los primeros ladrillos es fácil. No hay problema. El tema es cuando va subiendo y tenés que empezar a subir una escalera y poner la hilera de ladrillo, bajar, seguir subiendo, o sea, cada vez cuesta más. Esto es lo mismo. Cuando comienzan a cargarlo, como no hay nada, para la batería es fácil, pero a medida que eso se va cargando necesita de mayor trabajo para poder vencer esas fuerzas de repulsión. Entonces, todo ese trabajo que se hace es la energía que se almacena en el capacitor. ¿Y a qué es igual esa energía? ¿Y cómo está acá? Sabemos que el trabajo es la tensión por la carga. Pero, como vamos a tomar una pequeña cantidad de carga, un diferencial de carga, cuando hay un diferencial, o sea, trabajamos con pequeños elementos para después, cuando uno integra, absorbemos todo el trabajo, toda la carga, es lo que está acá. El diferencial de trabajo va a ser igual a la tensión aplicada por ese elemento diferencial de carga. Entre que para obtener el trabajo tenemos que integrar entre 0 y la carga total
que va a ser incorporada a ese capacitor. Y lo único que hacemos es reemplazamos la tensión. Acuérdense que la capacidad era la carga sobre el voltaje. Por eso, este voltaje lo reemplazamos por Q sobre C. La capacidad es una sola, o sea, la capacidad no va a variar. Entonces, como es una constante, sale afuera de la integral. Y me queda la integral entre 0 y Q de Q por el diferencial de Q. Resolviendo esto me queda 1/2 de la carga al cuadrado sobre la capacidad. De esa manera, nosotros podemos obtener el valor de la energía que está almacenada en un capacitor. Pero también podemos obtenerla si tenemos en un problema, si tenemos otros datos. ¿Qué hacemos? La carga, bueno, otra vez, acuérdense, C, carga sobre voltaje. Queremos sacar carga, esto va acá, me queda Q por C. Entonces, este Q cuadrado me va a quedar C cuadrado por B cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos reemplazando este Q por este valor. Este C cuadrado se va con este C. Por eso me queda 1/2 de la capacidad por la tensión al cuadrado. ¿Está? Y bueno, de la misma manera después podemos obtener 1/2 de la carga por la tensión. Esto son 3 maneras diferentes de obtener la energía que hay en un capacitor, en función de los valores que ustedes tengan. Si tienen como dato carga y capacidad, pueden utilizar esta. Si tienen capacidad y tensión, pueden utilizar esta. Y si tienen carga y tensión, pueden utilizar esta. Profe, Sí, disculpe, con tensión, ¿usted se refiere a lo mismo que potencial? claro, sí. Sí, yo por ahí, o sea, nosotros le decimos tensión, pero es la del potencial. O diferencia de potencial. Exactamente. Al Claro, decirle gracias. sí, por ahí yo le digo tensión y es lo mismo. Más que nada porque después en la parte que veamos corriente eléctrica, ya ahí directamente decimos tensión y no diferencia potencial, pero sí, es eso. Dale. Diferencia potencial es lo mismo. Vale, profe, gracias. Entonces, cualquiera de esas 3 fórmulas son equivalentes. Son 3 maneras diferentes de obtener la energía que va a almacenar el capacitor en función de los datos que ustedes tengan. En función de eso, por ahí si no se dieron cuenta, estas acá para obtener esto, ¿qué hacemos? Reemplazamos C. Esta C es Q sobre B. O acá le vamos a poner Q sobre B. Esta B se va con este cuadrado y por eso queda Q, por las dudas, si no, les digo. Por eso, son 3 maneras diferentes de obtener lo mismo, pero bueno, depende de qué datos ustedes tengan para poder obtener ese valor. Este es un ejemplo.
Un ejemplo como para que ustedes se den una idea de la energía que almacena un capacitor. En este caso es el flash de una cámara, y esa cámara tiene un capacitor de 150 microfaradios, el cual está a una tensión, una diferencia potencial de 200 o un potencial de 200 volts. Entonces quiere saber qué energía eléctrica va a poder almacenarse primero, y después cuál es la potencia de salida si esa energía se libera en 1 milisegundo. Entonces, ¿qué tenemos como dato? Capacidad y potencial. Entonces, ¿cuál de las tres que vimos vamos a emplear? La que tiene la capacidad y el potencial. 1/2 de la capacidad por la tensión al cuadrado. Fíjense que le está dando en microfaradio, ustedes lo tienen que llevar a faradio. No pueden mezclar microfaradio con volt, por ejemplo. Si van a utilizar microfaradio, estos volt lo tienen que llevar a microvolt. No se pueden mezclar las unidades. Por eso se lo lleva a faradio. Acuérdense que microfaradio era 10 a la menos 6 faradio. Ojalá fueran tan fáciles lo de la práctica. ¿Cómo? No, que ojalá fueran tan fáciles los ejercicios de la práctica. Este es muy fácil. Este es para que ustedes tengan una idea. Después en la práctica, sí, no es más, es más complicado, sí tienen razón. Profe, la unidad de la última parte esa donde dice 3, esos son joules. Esto es joule. Sí. Acordate que la unidad de medida de la energía es el joule. Ese también, sí. Esto es lo que también habíamos visto, ¿se acuerdan? Esa unidad de electrón-volt que se hacía para trabajar a un nivel molecular o atómico. ¿Por qué? Porque el joule era muy, muy grande. Entonces, se iba al electrón-volt, pero la energía en joule. La potencia, ¿qué es potencia? Es energía por unidad de tiempo. Esa es la definición de potencia. Cuando ustedes le piden potencia, de lo que sea, es la energía por unidad de tiempo. Profe, por ejemplo, y si un problema nos dan el trabajo, ¿también puede ser el trabajo sobre unidad de tiempo? El trabajo y la... Sí, porque la diferencia de energía potencial era igual a menos el trabajo. Claro. Sí. Este que está acá es watt. Esto, el watt, es unidad de potencia. Esto es también lo que ustedes les cobran en la casa. A ustedes la luz, el chef le cobra en función de la cantidad de watt que ustedes utilizan. ¿Y cómo sacan? Por esto. La cantidad de energía en el tiempo. Para que tengan una idea nomás que es el watt. Pero para este caso, volviendo, la potencia va a ser esta energía que nosotros obtuvimos en este tiempo que nos está dando. Fíjense otra vez que acá tenemos joule y acá tenemos segundo. No tenemos milisegundos como nos daba el problema. ¿Por qué? Porque no puedes mezclar joule con milisegundos. Si van a utilizar milisegundos, esto tendrían que llevarlo a milijoule. Acuérdense eso, no pueden mezclar las unidades. Voy a hacer un ejemplo como para que ustedes vean para qué le puede servir la energía que
que almacena un capacitor. Y después la densidad de energía, que la densidad de energía es la energía por unidad de volumen. Y si bien acá hace un ejemplo de un condensador de placa plana paralela, se puede emplear para cualquier tipo de capacitor. Si ustedes recuerdan el primero de los capacitores que vimos, que era justamente el de placas planas paralelas, donde habíamos visto que la capacidad era epsilon sub 0 por A sobre D, habíamos visto que si nosotros aumentábamos el área, aumentaba la capacidad. Si la distancia de separación entre ambas placas aumentaba, o sea que si esto sube, sí o sí esta capacidad baja. Si esta distancia baja, sí o sí tiene que subir. O sea, habíamos visto esto, que la capacidad de un condensador de placas planas paralelas era esto. Y bueno, el potencial aplicado siempre es campo eléctrico por distancia. Y lo único que hace es reemplazar en la fórmula que habíamos visto un medio de la capacidad por la tensión al cuadrado, por la diferencia de potencia al cuadrado. Capacidad lo reemplaza, el potencial también, y esto me queda un medio de epsilon 0 por E cuadrado por A por D. El área por la distancia es el volumen de las placas. Si tenemos las dos plaquitas, tenemos el área por la distancia, me va a dar este volumen, el volumen que está acá adentro, entre las placas. Entonces, la densidad de energía, ¿qué va a ser? Esta energía dividido el volumen entre placas. Por lo tanto, volumen con volumen se va y me queda un medio de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Es decir, que la energía, o en este caso la densidad de energía, es proporcional al campo eléctrico. De la misma manera acá la energía proporcional al campo eléctrico. Es por eso que se dice que la energía eléctrica está almacenada en el campo eléctrico. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Y profe, ¿de dónde sacó esa U minúscula? ¿Esta U minúscula? Esto es densidad de energía de campo eléctrico. Claro, pero tipo, la fórmula siempre es energía sobre volumen o como el tema. Claro, la densidad es siempre energía sobre volumen. En este caso, energía. Si querés hallar la densidad de otra cosa, va a ser ese elemento que vos estás queriendo medir sobre el volumen que existe. Pero la densidad es eso. En este caso, como lo que nosotros estamos queriendo saber es la energía potencial, siempre la densidad es con minúscula, entonces va a ser la energía potencial que habíamos dicho cuando vimos potencial, que lo nombrábamos con la letra U, sobre el volumen. En este caso, como es un condensador de placas planas, va a ser el volumen entre ambas placas. Se hace este ejemplo, pero se puede llevar a cualquiera de los otros tipos de capacitores. Por ahí la densidad, la verdad, no. Les pueden dar en algún problema, pero no. Lo que es más importante es la energía, o sea, el valor de U, o sea, la energía que va a tener ese capacitor y que va a poder liberarla. ¿Qué te puede permitir en ese caso, por ejemplo, saber la potencia, como era
en el flash de la cámara, podés sacar la potencia que te larga el desfibrilador. Entonces vos sabés con qué potencia te están o estás aplicando sobre el pecho de una persona. Profe, el desfibrilador sería como un capacitor tremendo, ¿verdad? Y el desfibrilador es, o sea, no sé bien todo el circuito, el conexionado, o sea, no sé bien a fondo cómo está hecho el desfibrilador. Pero la función básica es eso, es cargar el capacitor. Una vez que el capacitor se carga, cuando apoyan sobre el pecho de la persona, esa energía es descargada sobre el cuerpo de tal manera de tratar de que el corazón vuelva a latir. O en algunos casos de los ataques cardíacos o desfibrilación, en realidad la desfibrilación es cuando el corazón no está latiendo de manera correcta, porque el corazón lleva un ritmo. Por ahí ese ritmo varía, entonces ya no empieza a latir de la misma manera, sino es como que se discontinúa. Entonces como que cambia el ritmo, no puede bombear de tal manera de que el oxígeno se pueda distribuir, o sea, no puede bombear la sangre. Entonces el oxígeno no puede ser distribuido, porque acuérdense que la sangre es la que distribuye el oxígeno a todo el cuerpo. Entonces con esto, con esta energía lo que se trata es eso. Si el corazón está parado, que vuelva a funcionar. Si está desfibrilando, es que vuelva a tomar su ritmo normal. Habrán visto en la película que le dicen carguen, que eso significa que están cargando el capacitor. Y ahí cuando está cargado, le apoyan las dos placas sobre el pecho. Vuelve otra vez para atrás, carguen, o sea, vuelve a cargar el capacitor. Una que está cargado, vuelven a poner las placas sobre el pecho y toda esa energía que tiene el capacitor se descarga. Lo que pasa es que esos capacitores están con un potencial muy alto, muy, muy elevado. Son miles de volts que se cargan y descargan en un segundo. Por eso tienen que tener mucho cuidado cuando trabajan con capacitores. No se le ocurra tocar los extremos, ¿no?, del capacitor, porque le puede llegar a pegar una linda sacudida. Por eso nunca se toca, nunca se agarra un capacitor de los dos extremos, porque ustedes van a hacer un puente, van a hacer un cortocircuito, entonces el capacitor se va a descargar atrás de ustedes. Imagínense que toda esa potencia descargue por su cuerpo, la van a sentir. O por ahí muchos lo que quieren hacer es con un destornillador o algo, tocan los dos extremos de las placas y también un cortocircuito y puede llegar a saltar un arco bastante interesante. Por eso nunca jueguen con los capacitores, porque uno no sabe qué potencia tiene. Y se pueden llevar una sorpresa. Le puede dar una hermosa patada. Así que, pero si vos me decís cómo es el circuito, cómo funciona, cómo está realmente compuesto un desfibrilador, y la verdad que no sé, porque hoy en día con toda la tecnología que hay, la mayoría es electrónico y los capacitores también son chicos, no son tan grandes como eran antes. Se logró reducir muchísimo todo. Pero básicamente es eso, la carga de un capacitor y en el momento de aplicar, la descarga.
¿Ah? Sí, profe. No, pasa que, o sea, siempre había visto un desfibrilador, sí, como dicen, series, películas, todo eso, pero nunca pensé que podría ser como un capacitor realmente. O bueno, sí, más complejo, pero que cumple más o menos la misma función. Claro, sí, es así porque justamente eso es también la característica. El capacitor puede adquirir una energía muy grande. Entonces, bueno, y que se descarga en tiempos muy chicos, son milisegundos. Entonces, por eso utilizan este tipo de equipo, este tipo de aparato, de capacitor, digamos, este tipo de elementos, porque también tienen esa propiedad de adquirir una energía muy grande que te la descargan en milisegundos, pero instantáneo. Básicamente es así. Por ahí, bueno, va a tener algún otro tipo de elemento, pero si vamos al funcionamiento básico del desfibrilador sería así. Una carga del capacitor y una descarga rapidísima. Por eso es importante también por ahí saber la energía. Ojo, siempre para los que van a utilizarlo. Porque si vos vas a utilizar un capacitor para un ventilador, no te interesa la energía que libera. Vos ya sabés que con un capacitor de un 1,5 microfaradio alcanza y sobra para que el ventilador funcione. Entonces a vos te interesa la capacidad y listo. Por eso, todo, como le dije, siempre depende del uso que le van a dar a cada cosa. Entiendo, profe. Gracias. Acá entraríamos en la parte de dieléctricos. El dieléctrico no es otra cosa que un aislante. Si por ahí ustedes se acuerdan cuando vimos la primera parte que los materiales se separaban en conductores y aislantes, los conductores eran aquellos que permiten que la corriente pase a través de ellos. Esa corriente, acuérdense que son esos electrones que se están moviendo, o sea, un material conductor tiene la fuerza con la cual están unidos los electrones al núcleo, digamos, al protón y al neutrón, es tan débil que cualquier tensión que uno le aplica hace que ese electrón salte y se empiece a desplazar, y ese desplazamiento de electrones es la corriente eléctrica. En los casos de los dieléctricos o materiales aislantes, no tienen tanta libertad de movimiento. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando le ponemos un dieléctrico a un capacitor. ¿Está? Acuérdense que están constituidos también los dieléctricos por todo elemento, ¿no? Tiene moléculas, tiene átomos, entonces puede llegar a existir un movimiento de esas cargas, pero no es tan libremente, o sea, no tienen tanta libertad como lo que es un conductor. Y básicamente esto surgió de un experimento que se hizo en el cual tenemos otra vez un capacitor de placas plana paralela, en el cual uno lo carga mediante una batería, después se desconecta esa batería y se mide con un multímetro la diferencia potencial entre esas placas y nos va a dar un valor V sub 0. ¿Qué hacemos? Sin conectar la batería, o sea, así como está, le colocamos
un elemento dieléctrico entre esas placas. Y si volvemos a medir otra vez con un multímetro, se va a ver que nos va a dar un valor B, delta B, como dice acá, pero que va a ser menor que el caso anterior cuando no estaba el dieléctrico. O sea, el dieléctrico hace que la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor disminuya. Entonces, de esa relación aparece una constante K, que es lo que se conoce como constante dieléctrica. Esa constante dieléctrica siempre es mayor que 1 y va a depender del material. Básicamente del material, también de la temperatura y el campo eléctrico, pero básicamente esa constante depende del material. Entonces hay una tabla en donde ya se obtuvieron las constantes dieléctricas y en función del material que ustedes estén buscando, le va a dar ese valor. Entonces, si nosotros introducimos un dieléctrico en un capacitor, esa diferencia potencial o ese potencial que tenía el capacitor va a disminuir. ¿En cuánto? En un valor de 1 sobre la constante dieléctrica. Porque lo único que hace es la K que está multiplicando, pasa dividiendo y obtenemos el valor de la tensión cuando nosotros colocamos el dieléctrico. Es decir, este primero era cuando cargábamos sin dieléctrico, desconectamos la batería, ponemos el dieléctrico, volvemos a medir y nos da una nueva tensión. De la misma manera va a pasar con la capacidad. La carga del capacitor no va a cambiar. O sea, después vamos a ver en el simulador de que la carga de ese capacitor con dieléctrico o sin dieléctrico no varía. Lo que sí va a variar la capacidad. Al introducir ese dieléctrico, la capacidad de este capacitor aumenta. Entonces, ¿en qué valor? En el valor de la constante eléctrica K. Entonces, si nosotros ponemos un dieléctrico en un capacitor, ¿qué logramos? Primero que nada, que la capacidad aumente y que la tensión entre sus extremos disminuya. ¿Está? Son dos de las características del dieléctrico. Podemos obtener la permitividad del material mediante, acuérdense que habíamos visto que para placas paralelas la capacidad era la permitividad del vacío por el área sobre la distancia. La constante eléctrica por la permitividad del vacío es la permitividad del material, que es otro valor, pero más que nada ustedes van a utilizar la constante dieléctrica. Y a ver si... Opa. Bien, no me deja. Esperen un segundito. No me está dejando. A ver si lo puedo abrir. Guardemos un segundito, a ver si lo puedo abrir de acá. También es el mismo simulador que habíamos visto la otra vez. Ahí están viendo, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. El mismo que habíamos visto la otra vez.
pero solamente acá arriba, que dice dieléctrico, vamos a poner, entonces, línea de campo eléctrico, la capacidad, la carga, la energía y un voltímetro. ¿Y en qué consistió el experimento ese? Fíjense, nosotros conectábamos el capacitor, medíamos, nos da 1,5 volts la diferencia potencial, desconectábamos y ahí le agregábamos el dieléctrico. ¿Qué hace el dieléctrico? Fíjense cómo baja la tensión a 0,3 volts. De 1,5 nos llevó a 0,3. Fíjense la carga habíamos dicho que no variaba. Y no varía. La capacidad sí aumentaba. Si yo le saco, la capacidad disminuye. Otra cosa, las líneas de campo eléctrico, fíjense la cantidad que tienen acá. Si yo coloco el dieléctrico, las líneas de campo eléctrico disminuyen. La energía que almacena el capacitor también va a disminuir una vez que nosotros coloquemos el dieléctrico. Lo único que no varía es la carga. Después, la capacidad aumenta, la diferencia de potencial disminuye, las líneas de campo eléctrico disminuyen y la energía almacenada disminuye también. Eso también pueden jugar con eso. Ahora, la diferencia está en que si nosotros mantenemos conectada la batería, ahí sí las líneas de campo eléctrico no varían, pero la carga sí varía. ¿Ven cómo sube? Pero esto es manteniendo conectado. Si yo llego a desconectar, pasa lo que le había dicho. ¿Ven? Ahí disminuye todo. Si yo conozco el dieléctrico, aumenta la capacidad, aumenta la carga, aumenta la energía almacenada. Fíjense que la tensión, la diferencia potencial o el potencial aplicado sobre los extremos, no varía. ¿Por qué? Porque está conectado. Ahora yo desconecto y ahí sí, desconecto y cambia todo. Cambia la tensión, la carga no cambia, la energía y la capacidad sí. ¿Y qué pasa si no desconectamos, profe? Si no desconectan, y o sea, si esto está así, en ese momento no, o sea, este capacitor se carga y automáticamente, una vez que llega a su valor total de la carga, como está totalmente cargado, no permite que haya circulación de corriente. Es decir, que cuando ustedes tengan circuitos y en alguno de esos circuitos hay un capacitor, por ese tramo no va a circular corriente. ¿Por qué? Porque una vez que se cargó, ya listo, no deja pasar corriente. Necesita sí o sí descargar. O sea, que acá haya una llave. Sí, yo decía, profe, si no desconectamos y ponemos el dieléctrico. O sea, si no está puesto, no desconectamos la batería y lo ponemos. O nos deja el simulador. ¿Sí? Es lo que estaba haciendo. Esto. Sí, sí, eso. Es lo mismo que desconectar y... No, ojo. Si está conectado, vos fíjate que si está desconectado, la carga no varía. Y la tensión sí varía cuando está desconectado.
Ahora que está conectado, fíjate la carga y la tensión. La carga aumenta, pero la tensión no va a variar porque el que te está dando el valor de la tensión es tu batería. Si yo desconecto, fíjate que me bajó la tensión, aumentó la carga, en este caso me subió la tensión. ¿Por qué? Porque yo lo puse con un dieléctrico, 1,5. Ahí estaría básicamente qué pasa si está conectado o está desconectado. La carga, si está desconectado, no varía. La tensión sí, si está conectado, la carga va a variar y la tensión no. Pero lo puedes hacer acá. Y con esto empezás a ver, puedes, si querés, le puedes agrandar. Y ahí, por supuesto, si aumenta el área, aumenta la capacidad, va a aumentar la carga porque le estás dando más espacio para que ingresen cargas. Si le bajas la distancia, aumenta también todo. ¿Por qué? Porque acuérdate que es epsilon 0 por A sobre D. Y bueno, así tienen para poder jugar y ver, conectar y desconectar y ver qué pasa con... Pero básicamente es eso. ¿Sí? Bueno, estamos acá. Es lo que le dije del campo eléctrico que pasa. El campo eléctrico disminuye. Vieron que la cantidad de líneas, cuando nosotros poníamos el dieléctrico, disminuía, por lo tanto, el campo eléctrico en sí va a ser menor. ¿En qué? En un valor 1 sobre K. La energía también varía. Vieron que también variaba la energía. ¿Qué va a pasar? La energía también va a disminuir en un valor 1 sobre K. Y bueno, estos son lo que yo les decía, que pasaba cuando introducimos un dieléctrico. La capacidad del mismo aumenta. Esto, un incremento del máximo potencial de operación. ¿Por qué? Porque vieron que al colocar el dieléctrico, la tensión entre los extremos del capacitor bajaba. Por lo tanto, yo puedo incrementar el potencial con el cual va a trabajar. No va a ser lo mismo el potencial de un capacitor con dieléctrico y otro sin dieléctrico. Si yo le pongo el dieléctrico, esa tensión puedo subirlo. Y bueno, y después también da un soporte mecánico. Al poner algo entre esas placas, le da una cierta rigidez como para que sea algo más compacto. Me permite que yo pueda acercar lo más posible las placas sin el peligro de que se toquen, porque si se tocan, acuérdense que son cargas de diferentes signos, entonces va a saltar un arco eléctrico entre ambos. ¿Qué es lo que pasa si se rompe el dieléctrico? Si por algún motivo ese dieléctrico se rompe, va a saltar un arco desde el positivo hacia el negativo. Y ese es el famoso cuando dicen el capacitor está pinchado, ¿no? Es porque se rompió el dieléctrico, entonces ya no nos sirve más. No nos sirve porque ahí va a haber un cortocircuito entre ambas placas. Y bueno, son ideas, así que ahí vamos a... Porque esto es lo mismo, esto es lo de la energía.
esta es la tabla que yo le decía, que en función del material que va a estar entre ambas placas, va a estar la constante dieléctrica. Siempre es mayor a 1, ¿ven? Desde 1 y empieza a subir. Este límite dieléctrico es el valor máximo que soporta de campo eléctrico. Si pasamos este límite, el capacitor se perfora, ¿no? Es cuando se produce la ruptura dieléctrica. Entonces el dieléctrico se perfora y salta el arco entre una carga y la otra, y por lo tanto el capacitor queda inutilizado. Y esto ya vamos a ver el miércoles nomás, ya es más qué pasa adentro de ese dieléctrico, pero a nivel molecular, a nivel de las cargas. Vamos a ver que adentro de ese capacitor también las cargas se van a acomodar de tal manera que va a aparecer una densidad superficial de carga, va a aparecer un vector polarización, un vector de desplazamiento, que eso más que nada es para que ustedes tengan una idea de qué es lo que pasa adentro, porque ya es, como decía ahí, a nivel ya molecular. Entonces ustedes van a ser ingenieros, como siempre le digo, no hace falta que sepan a un nivel tan profundo. Sí que tengan una idea, si ustedes dicen vector polarización o un dieléctrico está polarizado, bueno, que tengan una idea de qué se está hablando. Así que, bueno chicos, no sé si hasta acá tienen alguna duda. ¿Alcanzaron a entender? A ver si también tienen que agarrar los libros, volver a leer, practicar. Pero bueno, la idea es que por lo menos entiendan. Si no, acuérdense, díganme, entonces vamos parando y vamos viendo a ver cómo podemos hacer para que lo entiendan. Igual, De mi profesor. parte se entrenó, sí, se entendió, profe. El simulador Bueno, también ayudó bastante. por eso ahí en el PDF que les pasé está la dirección, así que ahí con eso pueden, como les digo, jueguen, pongan el eléctrico, saquen, suban la tensión, bajen, traten de ver los conceptos teóricos, verlo en el simulador y ahí ven, así como estábamos viendo, qué pasaba si poníamos el dieléctrico, si sacábamos, qué pasaba con la carga, la capacidad. Entonces con eso les da una idea más clara de qué pasa y no todo tan teórico. Por eso si tienen algún tiempito, ingresen a ese y bueno, jueguen un ratito ahí para